Samuel, aquí en la Biblia, fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Interesante. Fue una época en donde no había rey en Israel, ¿verdad? Y cuando Ana, la mamá de Samuel, presentó al niño en el templo, lo presentó, sorpresa, Evelyn, para dejarlo ahí. Y ya no se lo llevaba a la casa. Así que déjanos a Samuel aquí. Ya no se lo llevó a la casa. Ana ya no se lo llevó a la casa. Y Ana cumplió la promesa de que si tenía, Dios le permitía tener un bebé. Acuérdate que Ana era estéril, no podía tener hijos. Y quedó embarazada. Y entonces, efectivamente, Ana lo crió. Y cuando destetó al bebé, lo llevó al templo y lo presentó. Pero lo presentó para dejarlo allí. Y allí el niño creció y creció y creció para llegar a ser un hombre excepcional entre el pueblo de Israel. Ojalá que Samuel llegue a ser un hombre excepcional aquí en Guatemala, ¿verdad? O donde el Señor lo lleve. Pero qué impresionante eso, ¿verdad? Samuel. Y precisamente ese es el libro que estamos estudiando nosotros esta mañana. Yo quiero, antes de eso, quiero que tú veas ahí en la pantalla, por favor. Abre tu Biblia en 1 de Samuel, por favor. 1 de Samuel. Y vente al capítulo 3 para entender un recuento de lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado comenzamos este impresionante libro. Y vamos a ver los que vinieron el domingo pasado, a ver si me ayudan. Voy a hacerles un examencito. En la línea del tiempo, ¿a dónde ocurrió todo esto del primer libro de Samuel? ¿Cuántos años antes que naciera Jesucristo? Unos 1100 a 1200 años antes del nacimiento de Jesucristo se dio todo esto que vamos a ver. ¿A dónde? Precisamente en Palestina, en Israel, ¿verdad? Allí es donde se da. Y estábamos viendo el domingo pasado algo muy, pero muy impresionante. Veíamos, ese fue el título de la introducción al estudio del libro que tuvimos el domingo pasado. Creyentes deshonestos generan sociedades descompuestas. Porque alguno de ustedes va a decir, pero ¿y los no creyentes deshonestos? Por default. Pero tú y yo, que tenemos la luz en nosotros, que tenemos la verdad, muchas veces apagamos esta luz y entonces Guatemala se queda sin luz espiritual a causa de nosotros, ¿verdad? Y veíamos ahí en capítulo 3, versículo 1, yo te dije que cuando estudiemos este libro, vamos a ir estudiándolo así, saltándonos, ¿verdad? Pero vamos a ir avanzando en los capítulos, por supuesto. Y yo te pedía que leyeras ahí en capítulo 3, versículo 1, vente conmigo, por favor, el joven Samuel. Ahí está Samuel de Ana. No te he presentado a Ana todavía y no te he presentado a Samuel. Pero créelo por fe, que Samuel fue un joven que creció ahí en el templo y que Ana dedicó al Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Te ubico rápido, Elí era el sumo sacerdote. Yo sé que tú ya lo sabes, pero voy a explicarlo aquí rápido. Dentro de las tribus de Israel, Dios había escogido a una tribu especial para que de allí salieran los sacerdotes, los que se iban a encargar de enseñar la palabra de Dios a todo el pueblo. ¿Cuál tribu fue? La tribu de Leví. Leví, correcto, Leví. Pues Elí era de la tribu de Leví. Y Elí tenía 2 hijos. ¿Cómo se llamaban los 2 hijos? Ofni y Finés. Ofni y Finés. Si tú vas a tener un hijo, no te recomiendo que le llames así. Porque son firmitas ahí en la Biblia. Son firmitas. Yo no te recomiendo que le llames, mejor llámale Samuel, ¿verdad? Mira lo que dice ahí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí.
Y ojo, aquí es donde nos detuvimos el domingo pasado. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y subraya esa frase, por favor. Y la palabra de Jehová escaseaba aquellos días. Yo te hice una pregunta el domingo pasado. ¿Había templo? ¿Templo como el nuestro? ¿Había? Sí, había templo. ¿Habían pastores? ¿Habían pastores? Elí, Ofni, Finés, por lo menos. ¿Había Biblia, la palabra escrita? Por lo menos la Torá estaba escrita. Por lo menos tenían en sus manos, ¿qué libros? En papirus. Génesis, Deuteronomio, Levítico, Números. ¿Sí? Lo tenían. Tenían la ley. Pero qué impresionante que escaseaba. ¿Qué escaseaba? La palabra de Dios. Escaseaba el mensaje que Dios tenía para cada corazón. Impresiona. Ya te vas a ver más adelante por qué impresiona. Porque teniendo cultos, teniendo templo, teniendo un ministerio de alabanza impresionante, los israelitas, teniendo todo, el mensaje de Dios no estaba llegando al corazón de las personas que llegaban al templo. El mensaje de Dios no estaba llegando a la sociedad israelita. Yo te decía el domingo pasado que hoy, no el hoy como lo usamos en Centroamérica, ¿verdad? Hoy en Navidad que fui a mi casa, hoy en Semana Santa que vi a mi papá. No, hoy en día el mensaje de Dios no está llegando a los guatemaltecos. Yo te decía el domingo pasado que yo estaba extremadamente preocupado, porque según las estadísticas, por cada templo católico hay 9 templos cristianos evangélicos. Ojo, no estoy hablando de testigos de Jehová, ni mormones, ni cualquier otra denominación. Y te decía que según los censos de 1982, por cada 3 guatemaltecos había por 3 guatemaltecos había uno de ellos que era nacido de nuevo, creyente, hijo de Dios, que se había convertido al Señor. Si las estadísticas, según los cálculos de los expertos, son de acuerdo a esto, ahora 1,5 de cada 3 guatemaltecos es creyente. Dice haber nacido de nuevo. Óyeme, eso está invirtiendo las cifras a cerca de 2 guatemaltecos creyentes por cada 3 guatemaltecos. De 3 guatemaltecos, 2 son creyentes. 2 dicen haber nacido de nuevo, conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y no de una manera religiosa. Entonces yo te decía el domingo pasado, si eso es verdad, ¿por qué entonces Guatemala y El Salvador forman parte de los primeros 5 países cuya tasa de criminalidad es la más alta? Esto impresiona. Y yo me temo que el escenario que vamos a estar estudiando todos estos domingos de 1 de Samuel es el escenario que vive ahora Guatemala, por no decir Centroamérica. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y ojo con esto, subráyalo por favor, no había visión con frecuencia. ¿Te acuerdas? No había visión. Los que se suponían que eran los líderes espirituales no estaban contándole a la gente lo que Dios decía. Te lo explico rápidamente y lo vas a ver más adelante en el libro. En aquel entonces a los que eran profetas, a los que se paraban con la Biblia y le enseñaban al pueblo, le llamaban vidente.
Es decir, que había tenido la oportunidad de ver espiritualmente lo que Dios quería y se lo trasladaba al pueblo. Pero no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Te lo explico rápidamente, ya lo ubicaste en el tiempo, 1100 años antes que naciera Jesucristo, y el lugar se llama Silo. Silo, que quiere decir en hebreo descanso. Cuando cuando lees los salmos, hay salmos en donde a la par tú encuentras, ¿se ha fijado? A la par aparece una palabrita que dice Silo con H, S-I-L-O-H. Quiere decir pausa, descanso, alivio. Y casi siempre cuando veas esa palabra, retrocede y vuelve a leer el versículo y te aseguro que está hablando de Jesucristo. Porque Jesucristo fue nuestro descanso. Fue el descanso para la humanidad que andaba buscando agobiada un alivio para sus pecados y para su maldad. Pero yo quiero que veas ahí rápidamente en la pantalla lo que vimos el domingo pasado. Mira ahí por favor a la pantalla, ahora voy a correr. Ofni y Finés, dice capítulo 2 versículo 12, puedes leerlo en tu casa, que eran impíos y no tenían una relación con Dios. Wow, óyeme. Los líderes espirituales eran impíos y no habían desarrollado una relación con Dios. En segundo lugar, eran intemperantes en todo lo material. Nada los podía detener. Cuando el pueblo llevaba sus ofrendas a Dios, que en aquel entonces era un cordero o un novillo, ¿verdad? O un becerro, lo que hacían los sacerdotes era sacar un garfio y agarrar toda la carne para ellos, lo mejor. Hoy en día, en Centroamérica, yo veo a pastores que lo único que les interesa es poner sus garfios sobre lo que la congregación tiene y jalarlo para su propia conveniencia. Y en tercer lugar, eran insaciables en sus pasiones. No tengo el tiempo, pero tú lo viste el domingo pasado, que ellos predicaban, tenían un domingo en la mañana, un culto como este, y después de predicar salían para acostarse con las mujeres que estaban afuera del templo. Óyeme, esto es impresionante. Eso es degradar el ministerio del Señor a la parte más baja que puede ocurrir en la moral humana. Impresiona. Y por otro lado vemos al papá, que es Elí. Y yo te dije, al papá lo vamos a identificar con 3 letras P. La primera es permisivo con el pecado. Dice, cuando Dios le manda a decir algo a Elí, es triste lo que le dice. Es triste lo que le dice. Mira la pantalla y ahí está. Y le dice Dios, le manda a decir a Elí, y le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, dice Dios. Y él, yo lo he dejado subrayado y en blanco, y él no los ha estorbado. ¿Recuerdas lo que vimos el domingo pasado? Que tú y yo, si somos hijos de Dios y ya tenemos un conocimiento de la Biblia, por lo menos básico, es suficiente para comenzar a instruir a nuestros hijos y estorbarlos. Yo creo que estorbarlos no solo por estorbarlos, ten cuidado. Pero yo creo que hasta para estorbarlos hay que ser sabios. Se necesita sabiduría para estorbarlos. Pero hay ocasiones en donde tu hijo o tu hija va a decidir tomar un camino que no es el correcto. Y si tú eres un hijo de Dios que tiene conocimiento, puedes sentarte con tu hijo o con tu hija y tener una plática larga, buena, sostenida para mostrarle la luz. Si ya tu hijo decide continuar en los caminos que él ha, es cuestión de él. Pero es tu deber estorbarle. Es tu deber estorbarle. Lo que ocurre, como te decía el domingo pasado, es que muchas veces nosotros no nos atrevemos a estorbar a nuestros hijos porque, voy a usar una frase que usé el domingo pasado, no sé si logré dar a entender esto, pero no lo hacemos muchas veces porque nos tienen la cola pateada. ¿Sí?
Les veo la cara así bien seria, quizás no lo di a entender bien. ¿Cómo puedo decirlo? Muchas veces no nos atrevemos a estorbar a nuestros hijos porque nosotros mismos estamos metidos en cosas que no convienen. Fíjate lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es extremadamente delicado. Muchas veces los papás creyentes no le decimos nada a nuestros hijos porque nosotros mismos andamos metidos en cosas que no convienen, en algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Yo te decía el domingo pasado, ¿cómo vamos a ir a nuestros hijos a decirle, hijo, no está correcto? Si muchas veces lo que hace el hijo es darse la vuelta y decirle, papá, pero tú me estás pidiendo que yo siga así, pero mira lo que tú andas haciendo. Tú haces esto y haces lo otro y haces lo otro. Wow. Y a veces esas cosas nos callan la boca y ya no podemos decir nada. Pero muchas veces no tenemos una vida de rectitud. Hermano Chesu, y entonces, ¿cuál es la solución? La solución es comenzar a vivir una vida de rectitud. Para que cuando tu hijo te diga, papá, pero tú eras esto y esto. Hijo, yo era. Pero Cristo me ha cambiado. Y la Biblia me anima a cambiar. Qué precioso cuando un papá puede sentarse con su hijo y decirle, hijo, platiquemos. Yo creo que el rumbo que estás tomando no es el correcto, hijo. Y te lo quiero mostrar en la Biblia. Y qué bonito cuando el hijo dice, papá, tienes toda la razón. Y él no puede darse la vuelta y señalar algo en ti. Porque tú estás ahora viviendo una vida de rectitud. Yo te quiero decir algo, si ese es tu escenario, no tengas pena en hablar con tu hijo. No tengas ninguna pena en hablar con tu hijo. Aquí Elí no estorbaba a sus hijos. Los veía hacer lo que hacían moralmente inaceptable y Elí no les decía nada. Nada. Elí desarrolló, ¿te acuerdas? Un callo en el corazón. Desarrolló una callosidad. Y yo te decía que cuando nosotros estamos ante el pecado y conocemos que no es correcto, y yo te decía, ¿no te has dado cuenta que muchas veces el Espíritu Santo es como una sirena, ¿verdad? Una sirena de una ambulancia. Y no me digan que no lo conocen porque andamos en el tráfico de Guatemala y hay sirenas por todos lados, a cualquier hora del día, ¿sí o no? Uno va manejando y escucha, y solo ve por el retrovisor, así ahí viene. Cuando uno comienza a hacer cosas que no están correctas, el Espíritu Santo empieza a sonar todas las alarmas y todas las sirenas. Y te empieza a decir, no, Checho, no lo hagas, no está correcto, no está correcto. Y vienes tú y dices, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y decides hacerlo. Y yo te pregunté el domingo pasado, ¿qué va a ocurrir la próxima vez? La próxima vez el Espíritu Santo te va a volver a tocar y tú vas a haber desarrollado parestesia. Se ha dormido la sensibilidad del corazón. Y el Espíritu Santo ya no hace su obra. Yo te decía el domingo pasado, tengamos cuidado en no caer en esto. Y en tercer lugar, la tercera letra P. En cuanto a su espiritualidad, era perezoso Elí. Todo el tiempo que se menciona a Elí en la Biblia, lo encuentras acostado. Lo encuentras acostado. Y yo creo que es un cuadro. Cuando Dios deja algo en la Biblia es porque nos quiere comunicar algo. No va a ocurrir nada a nivel espiritual si nosotros somos perezosos espiritualmente. Es necesario desarrollar una comunión con Dios. ¿Te acuerdas? Yo te dije, cuando los creyentes vivimos así, hay oscuridad en la sociedad. Y yo te decía que el resultado es entonces, se da lo que Dios describe en Oseas 4:6. Y míralo ahí en la pantalla, por favor, ahí va a aparecer Oseas 4:6. El Señor dijo lo siguiente, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra. Mi pueblo pereció, dijo el Señor, porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley
de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué impresionante que Dios trata ahora con nuestros hijos, ni siquiera con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nuestros hijos es de donde más nos duele, ¿sí o no? Nos duelen nuestros hijos. ¿A quién no le duelen los hijos? Cualquier papá que está aquí, que me diga, nah, mire, mi hijo hay que ver qué haga, no le creo. Nuestros hijos nos duelen y nos preocupan. Platicaba con alguien ahí antes de entrar al mensaje esta mañana. Platicaba con Mario. ¿Dónde estás, Mario? Mario Poggio. Hablaba con Mario. Ahí estás, Marito. Y hablábamos con Mario que uno puede llegar a la edad de 70, 80, 90 años y siempre le van a doler los hijos. ¿No creen ustedes? Los hijos nos preocupan desde que nacen. Y uno dice, ya cuando aprenda a caminar ya me voy a relajar. Mentira, ahora te preocupan otras cosas. Y crece y ya cuando llegue adulto ya voy a estar más tranquilo. Mentiras. Mentiras. Ay, cuando se case ya va a estar más... No, ahí le va a estar llamando como te está tratando el fulano. Los hijos nos duelen, los hijos nos duelen. Yo creo que tú y yo tenemos una responsabilidad grande en conducir a nuestros hijos por la luz. Y si tú has conocido la luz, ya sea aquí en Vida Nueva, donde sea, no es casualidad. No es para nada casualidad. Es la responsabilidad de nosotros los sacerdotes, se lo mostré el domingo pasado. Ustedes, nos dice Dios, son sacerdotes del rey. Eso quiere decir real sacerdocio. Somos sacerdotes. Y yo te decía el domingo pasado, quizás tú me digas, Checho, pero yo no tengo sotana. No importa, pero eres sacerdote del Dios Altísimo. Y tu tarea es enseñar lo que conoces de la Biblia a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos, a quienes te rodean. Interesante. Yo te mostraba que cuando el creyente se apaga, ocurren tantas cosas impresionantes. Es interesante que el pasaje que estudiamos el domingo pasado dice allí en capítulo 3, ahí lo buscas en tu casa, dice, antes que se apagara la lámpara. Antes que se apagara la lámpara. Los sacerdotes cada madrugada apagaban el candelero. Pero ¿y por qué se tomó el cuidado Dios de dejar la frase aquí? Nos está enseñando algo. Porque tú y yo podemos llegar a apagar la luz que hay en nosotros. La Biblia dice ahí en Filipenses que seamos irreprensibles en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecemos como un único poste con un foco en medio de una calle oscura. Dice el Señor Jesucristo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué va a ser salada? Y veíamos el domingo pasado, la sal tiene por lo menos dos usos. En primer lugar, sazonar. Y en segundo lugar, evitar que lo que toca se pudra. Yo creo que en tu oficina tú eres sal, para que lo que está alrededor no se pudra. Y tú eres luz. Pero dice el Señor, pero si la sal no sirve para sazonar, entonces ¿para qué sirve sino para ser tirada al suelo y pisoteada por los hombres? Y luego el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Y si ustedes que son la luz se apagan, mira la pantalla por favor. Si los creyentes escondemos la luz, ¿a dónde va a hallar luz Guatemala? ¿A dónde? ¿A dónde? Ponte a pensar. Imagínate lo que va a ocurrir mañana lunes en tu oficina, en tu trabajo. Los que trabajan contigo allí en el lugar de trabajo probablemente no van a tener la oportunidad de conocer la luz de Jesús en otra ocasión más que contigo. Y tú eres luz. Yo te animo a no apagarte, a no apagarte. Y entonces se instala el escenario sobre el cual está basado primero y segundo de Samuel. ¿Cuál es?
Un escenario como es el mundo hoy en día. Ahí en Jueces 21-25 aparece en la pantalla, míralo. En esos días, dice Dios, no había rey en Israel. Y cada uno hacía, ¿qué? Lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí aprendamos un principio. Cuando la palabra, el mensaje de Dios no está llegando a la sociedad, porque nosotros que deberíamos estar enviando el mensaje de Dios a la sociedad, estamos más ocupados en otras cosas. Entonces, la sociedad hace lo que bien le parece, porque no hay luz en medio de las tinieblas. No hay luz en medio de las tinieblas. Qué impresionante. Entonces, yo te decía el domingo pasado, se dan frases como, no moleste al niño, ahí déjelo. Si ahora es como está de moda la preferencia sexual, cualquier cosa es buena. Ah, ¿será usted? Sí. Porque no le preguntamos al abuelo, vamos a preguntarle, ¿qué piensa, abuelo? Ah, yo digo que cualquier cosa está buena. Entonces cualquiera dice que cualquier cosa está buena. ¿Sabes qué? Tenemos una sociedad en donde, como decía el doctor Jeff Adams, cada uno aporta de su propia ignorancia. Cada uno aporta de su propia ignorancia. Y lo que tenemos para comer cada día es una ensalada de ignorancia, preparada y sazonada de formas diferentes. ¿Por qué? Porque tú y yo, que tenemos la verdad en las manos, estamos callados. Estamos callados. Yo te decía el domingo pasado que los ovnis y finés y elíes guatemaltecos podemos llegar a reproducir el escenario de Jueces 21-25, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí en Guatemala y en pleno 2017. Ese fue el mensaje del domingo pasado, no es el de hoy. ¿Estás listo para el de ahora? Vamos a 1 de Samuel capítulo 1, versículo 1. 1 de Samuel capítulo 1. Ahora te voy a pedir que retrocedas, por favor, a primer libro de Samuel, el capítulo 1. Y quiero que leas conmigo, por favor, del 1 al 5. Y esta mañana, si te impresionó lo que vimos el domingo pasado, yo te animo a que levantes tus antenitas, porque yo fui el primero impresionado al ver esto. 1 de Samuel del 1 al 5. Del 1 al 5. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, no estoy hablando en lenguas, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Interesante, Elcana. Te adelanto, Elcana quiere decir la posesión de Dios. Siempre que encuentres él en hebreo es Elohim o Dios. Y dice el versículo 2, y tenía, ¿quién? Elcana, 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahora, te ubico rápidamente. ¿Quién era Ana? La mamá de Samuelito. Así como Evelyn acaba de presentar a su bebecito, Ana era la mamá de Samuelito, pero Ana no podía tener hijos. Mira lo que dice el versículo 2. Y tenía Elcana, atención, Elcana no es nombre de mujer, Elcana es nombre de hombre. Él tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahora, te voy a adelantar algo. Si estás embarazada y vas a tener una hija, no le pongas Penina, porque es otra firmita en el libro de 1 de Samuel. Mejor ponle Ana, que quiere decir gracia. Y mira qué interesante.
Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Versículo 4, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba ¿a quién? A Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno le daba su porción. ¿Su porción de qué? ¿Su parte de qué? Su porción del becerro o del cordero que habían llevado para adorar a Dios. Interesante. Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Dan ganas de seguir, ¿verdad? Pues vamos a quedar ahí. Vamos a quedar ahí. Interesante. Hermanos, si te impresionó el escenario descrito el domingo pasado, yo creo que te va a impresionar más te lo digo. Te digo por qué. Porque yo lo que veo es un templo parecido a con una congregación parecida a esta, que tenían un tiempo de alabanzas parecido a y tenían pastores parecido a y lo único que había era ruido ministerial. Repito, lo único que había era ruido ministerial. Y nada más fácil que hacer ruido. Nada más fácil que hacer ruido. Ruido de iglesia, nada más fácil. Y hermanos, yo les digo esto con el corazón en mi mano. Uno de los temores más grandes que yo tengo es que en Vida Nueva solo estemos haciendo ruido. Ruido. Lo que vemos en lo que acabamos de leer eran creyentes que iban a la iglesia y se acordaban de Dios cuando llegaba el día. ¿Lo leíste? ¿Lo leíste versos 3 y 4? Aquí está en la pantalla. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Subraya la primera frase, por favor. Todos los años. Ojo, el Cana, probablemente creyente, alaba a su familia para ir a la iglesia. Pero mira lo que dice el siguiente versículo. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a sus hijas, a cada uno su parte. Me llama ¿por qué Dios se detuvo y nos puso la frase y cuando llegaba el día? Porque lo único que muchas veces está ocurriendo en Centroamérica es que los creyentes, cuando llega el día, mi amor, vamos a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero llegado el lunes en la mañana, todo vuelve a su lugar, a como estaba anteriormente. Oh, ¡qué cosa más impresionante! ¡Qué cosa más impresionante! Creyentes solamente para cuando llega el momento de cumplir con un calendario religiosamente, vamos. Y lo que vemos en ese escenario es creyentes inconsistentes con la rectitud los demás días, porque no sé si leíste el versículo 19 allí antes. Dice, y levantándose de mañana, después de estar en el culto,
adoraron delante de Jehová, cantaron, aleluya, te alabamos Señor y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Y oraron y llevaron sus sacrificios a Dios. Y mira en blanco y subrayado, por favor. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Yo me temo, tengo un temor, que en Vida Nueva Guatemala seamos creyentes así. No seamos así. De solo cumplir, cantémosle al Señor y vamos, y de repente llegamos a la casa y todo el escenario que había antes de irnos para la iglesia, solamente como que le quitáramos la pausa y continúa todo igual. Yo creo que Guatemala se merece más. Yo creo que Guatemala se merece un calibre espiritual que refleje a Jesucristo todos los días de nuestra vida. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Yo siempre lo he dicho, el domingo solamente debe ser una expresión de lo que ha ocurrido la semana pasada y de lo que va a ocurrir la siguiente semana. ¿No creen ustedes? Impresiona. Ruido religioso. Y entonces se instala el escenario que Dios dice allí en Isaías 29:13. Miren, cuando yo digo esto, yo lo digo como primero en la lista y diciendo, Señor, por favor, ayúdame a no caer en esto. Y mira Isaías 29:13, por favor, antes de leer Isaías 1. Mira, dice pues el Señor, mira la pantalla. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿cómo está? Lejos de mí. Y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que le ha sido enseñado. Venga a la iglesia, vamos a la iglesia porque el pastor dijo, vamos mi amor, vamos. Llevemos a los niños porque no es bueno que se queden. El pastor lo dijo, vamos mi amor, vamos. Mandamientos de hombres. Y qué impresionante. Yo quiero que me entiendas que a veces me da miedo que nosotros estemos alabando al Señor, pero por dentro tenemos algo escondido que no hace más que apartarnos de una adoración genuina. Adoración genuina. Entonces ya no cantemos, hermanos Checho. No, tampoco. Tampoco, hermano. Tampoco. Mira la pantalla, por favor. Yo estoy convencido que sistemas religiosos así no transforman vidas, sino que esconden corazones con doble moral. Y mi temor esta mañana es que aquí en Vida Nueva Guatemala generemos nada más mucho ruido de iglesia, en el cual nos sintamos cómodos muchos escondiendo nuestras malas decisiones en el corazón. Ese ruido que esconde a creyentes son creyentes con doble moral. Checho, pero ¿de dónde sacas eso? Ok, te presento, ya te presenté a Ofni, Finés y Elí. Esta mañana te presento a Elcana. Elcana. ¿Quién era Elcana? Para comenzar, Elcana se consideraba posesión de Dios. Él decía ser hijo de Dios. Mira, versículo 1, por favor. Vente al versículo 1 de los 5 versículos que estamos estudiando esta mañana. Y mira lo que dice. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf. ¿Qué? Efrateo. Efrateo quería decir que si trazaba su linaje iba a llegar hasta quién. Efrateo. Efraín, hijo de José, José hijo directo de Jacob, Jacob hijo directo de Isaac, quien era el hijo de la promesa de Abraham. Óyeme, estamos hablando de Elcana, un hombre de linaje.
Y tú y yo, dice Primera de Pedro, no lo leas de nuevo, pero Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, sacerdotes del Rey, para anunciar a los demás las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas para ponerlos en el reino de la luz. Qué impresionante. El Cana podía trazar su linaje y decir: yo soy hijo del mero mero. Yo soy linaje. Linaje. Qué impresionante. Pero sorpresa, era bígamo. ¿Cómo, Checho? Sí, bígamo. Lo que pasa es que cuando leemos la Biblia, la leemos rápido y dice: tenía 2 mujeres. Tranquilo. Sí, mi abuelo también. Y mi papá también. Y vos, yo también. Pero vas a Villanueva, sí, ahí conozco a Checho y a toda la mara. Y llegamos todos los domingos, vamos, hermano. Ahí vamos, y viera cómo le cantamos de bonito. Ahí nos estaban enseñando una canción nueva, bien chévere. A ver, sí, vamos a tener ahí el 15 de septiembre, no se quede en su casa, vengan con nosotros. Ahí le voy a presentar a mis 2 mujeres. Versículo 2, por favor. Lo que pasa es que lo leemos tan rápido. Y tenía el Cana, ¿cuántas mujeres? 2. El nombre de una era Ana y la otra Penina. Creyente. Sígueme por favor, en el escenario descrito. Creyente, que toma a su familia, agarra a sus hijos, vamos a la escuela dominical, vamos, papi. Llegan al templo, hay alabanzas, está la Biblia abierta, está Elí. Si te toca un buen domingo, te toca Elí. Si no, te toca oír a Ofni o a Finés. Y cantando todo el mundo alabanzas a Dios. Y este hombre lleva su ofrenda a Dios. Y cuando llega el momento, yo te conté cómo era antes la forma de presentar la ofrenda de Dios. Llegaban delante del sacerdote de cada familia, ofrecían el cordero, lo degollaban y entonces cortaban la carne del cordero y la familia lo compartía con todo el sacerdocio. Y eso estaba ocurriendo. Pero tenía 2 mujeres. Bígamo. Hermano, ¿y qué hay problema con tener otra mujer? La poligamia es culturalmente aceptada, pero bíblicamente es inadmisible. Inadmisible. Hermano, es que usted se está poniendo muy duro. Y entonces escucho argumentos como: ¿y cuántas mujeres tenía Salomón? Tenía 1000. 300 esposas y 700 concubinas. 1000. ¿Te puedes imaginar? Para que cada una pasara una noche con el rey se tenía que esperar 999 noches. Y entonces decimos: pero tenía 1000. Tenía 1000 y usted nunca encuentra que Dios le dice algo a Salomón sobre las 1000 mujeres. ¿Crees tú? Sí, pero entonces ¿por qué siguió con el reinado? Porque el plan de Dios es establecer el reino y ningún error de un ser humano va a echar a perderlo. Pero eso no quiere decir que Dios decía: está bien, Salomón, ¿verdad? Sos buen rey, entonces agrega una más. De ninguna manera. ¿Sabes qué? Yo te lo muestro. Jesucristo zanjó el tema. Cuando le llegaron a preguntar a Jesucristo: Señor, ¿y entonces por qué Moisés nos dio? Te lo voy a poner en buen guatemalteco. ¿Por qué Moisés nos permitió tener a nuestra mujer y luego despedirla y tener a una traída? ¿Por qué? Y Jesucristo les dijo: hey, momentito, no se confundan. Se los permitió y yo estaba en el cielo diciéndole a él que se los permitiera porque ustedes en su necedad insistieron. Eso le dijo.
¿A dónde está eso, hermano Checho? Vente a Mateo capítulo 19, por favor. Vente a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Mira Mateo 19 del 1 al 9, por favor. Aconteció, ahora estás hablando, ahora te voy a acelerar en la cápsula del tiempo hacia la época de Jesús. Jesús está en sus 3 años y medio de ministerio. Y mira lo que le dice. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, oye lo que le dijeron los líderes religiosos de la nación de Israel. Tratan de ponerle una cáscara de guineo para que él deslice. Dinos, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y me encanta lo categórico de Dios. Él respondiendo les dijo, ¿qué acaso no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y si tú eres fiel con la gramática, varón es singular y hembra es singular. Si no, el Señor hubiera dicho varón y hembras le hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. No dijo a sus mujeres. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Qué impresionante. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla a la que teníamos y entonces nos podemos casar con otra? Y qué necios, qué necios. Versículo 8, él les dijo, por la dureza. Te lo traduzco, por lo testarudo que son. Eso le dijo, testarudo. Por la testarudez de ustedes, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres. Y ojo, subraya esta frase por favor. Pero al principio, hablando de Génesis, capítulo 1, versículo 27, explicado en Génesis capítulo 2, cómo fue cada detalle. Al principio no fue así. Al principio no fue así. ¿Cómo así? Así como ustedes quieren. ¿Cómo? Tener una y tener otra y tener otra. Está clarísimo. Está clarísimo. Oye, Jesucristo vino a poner las cosas en su lugar y a aclarar que aunque sea culturalmente aceptable, es bíblicamente inadmisible. Inadmisible. Dios no lo avala nunca. Váyase al Antiguo Testamento a ver que a nadie le dice nada. Ok, te quiero llevar a un pasaje del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 15. Ojo, ¿estás listo? Mira la pantalla, por favor. Puedes buscarlo en tu casa. Malaquías 2, 13 al 15. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Wow. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Sabe qué está diciendo? Llegaban al templo y llevaban una ofrenda y se ponían a llorar. Señor, perdónanos porque hemos actuado mal y todo, ¿verdad? Pero atrás estaban las 2 o 3 mujeres de ellos. Mira eso, por favor. Pero diréis, ¿y por qué no nos oyes? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Quién? Aquí está. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para ¿con quién? ¿Y no le llama la atención
¿qué dice la mujer de vuestra juventud? ¿Y por qué no nos gusta la mujer de nuestra juventud? Y me temo que lo que tenemos son, lo voy a decir con mucho cuidado. Y lo que tenemos entonces son creyentes viejos, pícaros. ¿Sí o no? Siendo desleales con la mujer de nuestra juventud. De nuestra juventud. ¿Y por qué la amábamos tanto en nuestra juventud? Y ahora que ya pasaron 40 años ya no la queremos volver a ver. Ay, es que yo cuando me casé con ella estaba bien linda. Y por eso hiciste los votos. Sí. Y ahora, ay, está bien vieja. Hey, perdónenme. Pero si vamos a ser creyentes y seguidores de Jesús, vamos a seguir a Jesús en todas las enseñanzas que Él hace. Pero solo queremos agarrar lo que nos conviene. Lo que nos conviene. Y entonces, yo te quiero compartir algo que no está allí en la pantalla ni en el programa que tengo allí. Y entonces, me temo que se da lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 10. Vente conmigo, por favor, a Isaías capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tienes? Isaías capítulo 1, versículo 10. Solo te explico rápidamente que aquí no está hablando con habitantes de Sodoma y Gomorra, sino que en los versículos anteriores le ha dicho a los israelitas: tanta es la maldad de ustedes que creen en mí, que se están comportando como los de Sodoma y Gomorra. Ahora lo entiendes. Entonces mira lo que le dice en Isaías capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma. Qué tremendo, está hablando Dios. Príncipes de Sodoma, oigan palabra de Jehová. Escuchen la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. Wow. Son los israelitas. Óyeme, Sodoma y Gomorra ya hace tiempo que está sepultada en azufre. Y viene Dios y dice lo siguiente. Yo tengo temor. Mira, antes de leerlo. Tengo temor que Dios nos esté diciendo esto a nosotros de Vida Nueva Guatemala en 2017. ¿Para qué me sirve, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Wow. No, Señor, pero yo te traigo aquí el diezmo. Tanto que repite hermano Checho al final que no alcanza el diezmo. Aquí lo traigo, Señor. Y viene Dios y dice: estoy harto de que tú te acerques a mí con una excusa y por detrás escondas una vida falta de rectitud. Mira por favor qué es lo que viene después. Mira, ¿quién demanda esto de las manos de ustedes? Les dice Dios. Cuando venís a presentarte delante de mí para hollar mis atrios, para patear mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Ay, ay, ay. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. Wow. Aquí me detengo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra asamblea en hebreo es la palabra en griego eclesia, de donde viene iglesia. Ya que se estén reuniendo como iglesia, ya está hasta aquí, dice Dios. Mira, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas.
venir a la iglesia, no lo puedo sufrir. Son iniquidad tus fiestas solemnes, tus lunas nuevas, tus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Wow. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Sabes qué me da temor? Que estemos aquí cantándole a Dios, y gracias Dios. Y Dios nos dice, estoy harto de verte esconder la iniquidad y asistir a la eclesía. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre tus manos. Lávense, límpiense, quiten la iniquidad de su obra delante de mis ojos. Dejen de hacerlo. Óigame, yo te pregunto, ¿qué parte de esta frase no entendemos? Deja de hacer lo malo. 6 palabras, ¿verdad? Deja de hacer lo malo. 5. ¿Cuál de esas 5 no entendemos? Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid lo agraviado. En otras palabras, repongan lo que han robado. Hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Y dice Dios, ya no me traigan más ofrenda. El asistir a la eclesía no lo puedo soportar. Wow. Hermanos, mi temor es que Vida Nueva seamos un pueblo así, en donde Dios tenga que repetirnos Isaías 1:10. Es un temor, pero tiemblo, hermanos, tiemblo de miedo de que seamos así. Sigamos con el Cana. De linaje escogido, era bígamo. Yo sé que esta palabra no existe en español, aunque en inglés sí existe, pero era bimoral, porque iba a la iglesia y adoraba. El versículo 3, regresa conmigo por favor ahí a 1 de Samuel capítulo 1. Mira 1 de Samuel capítulo 1. Mira el versículo 3, está bien claro. El capítulo 1 de Samuel capítulo 1, el versículo 3. Mira lo que dice. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad, ¿para qué? Para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Alguien dijo muy acertadamente, adorar a Dios es encontrarse con Él y renunciar a todo. Este hombre le llevaba lo mejor de los bueyes de su patio, el mejor de los corderos, pero su corazón estaba lejos de Él. Estaba lejos de Él, hermanos. Bimoral. Peligro. Miren la pantalla, por favor. El peligro es ofrecerle a Dios algo para maquillar lo que escondemos. Siempre, siempre tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento creyentes que se quieren acercar a Dios con una ofrenda, pero su corazón no hace contacto con el de Dios. Caín y compañía, ¿te acuerdas? Aquí va a aparecer, mira. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Óyeme, está tierna la tierra. ¿Cuántos habitantes hay en la tierra para ese entonces? Caín y Abel y su mamá y su papá. Nadie más. Está tierna la tierra. Y una religión que no es efectiva, solo permite que las personas se acerquen a Dios religiosamente, cosméticamente, le presentan algo a Dios para aplacar, según ellos, lo que Dios demanda, porque hemos llegado a creer que el que peca y reza, empata. Que peco de lunes a sábado, pero el domingo soy fiel en la iglesia, fíjese, hermano. Y Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.
Y miró Jehová con agrado a Abel, a su ofrenda, que le había ofrecido un cordero. Pero no miró con agrado a Caín, la ofrenda suya, que le había ofrecido fruta, yuca, jocote marañón y cuestiones similares. Cuando Dios lo que pedía era un cordero. ¿Sabes qué? Nos inventamos nuestra propia religión. Peor, lo voy a empeorar. Nos inventamos nuestra propia religión evangélica. Nos inventamos nuestra propia versión de una religión evangélica. Por eso me has oído todo el tiempo a mí decir desde este púlpito, ni católico ni evangélico, porque Dios lo que demanda es un corazón rendido a Él. Y si solamente vas a venir aquí para cambiarte de religión, no, quédate donde está, porque es un cambio de religión, de sistema. Lo que Dios demanda es un cambio de corazón. Quiero terminar con esto. Era bígamo, pero era responsable. Oh, no. Era bígamo, pero era responsable. Versos 4 y 5. Vente conmigo, por favor. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía, daba a Penina, a su mujer y a todos sus hijos, a todas sus hijas, cada uno su parte. Acuérdate cómo era la forma de ofrecer el sacrificio. Partían el cordero, lo dividían y entonces compartían con el sacerdote y ellos lo tomaban para repartir en su familia y lo comían. Era comunión. Pero a Ana daba la parte escogida. ¿Por qué? ¿Por qué? Llegamos a decir, sí, hermano Checho, mi esposo es así, pero es bien, mira que me ama. Sí, hermano Checho, mi esposo tiene 2 mujeres, pero es bien responsable. ¿Y qué de bueno tiene? Es lo mínimo que tendría que ser, responsable con cada hijo. Como que decir, pero es responsable, dice. Pero ¿sabe qué? Es bien cariñoso. Wow. Hermanos, quiero terminar con estas 2 diapositivas. Yo te quiero compartir la esencia de lo que yo veo aquí. Iglesias con ruido y líderes deshonestos esconden a creyentes con doble moral. Y nada de eso transforma a Guatemala. Nada de eso. El ruido ministerial que hacemos, de la ofrenda que le traemos a Dios y escondiendo nuestra propia maldad, nada de eso va a transformar a Guatemala. Nada. Nada. Los ovnis, Finés y Elías modernos y su ruido ministerial esconden a los Elcanas modernos. ¿No creen ustedes? ¿Sabes por qué? Porque un líder espiritual pícaro no le puede decir nada a un creyente al cual él descubre en una picardía. Y un creyente asistente a la iglesia pícaro no le puede decir nada al líder pícaro. Y entonces se da un círculo vicioso en el que bienvenido a Guatemala. Yo te lo dije el domingo pasado, ya va usted salvadoreño, yo te dije, el Salvador es peor. Y ese es el escenario espiritual en el que nos ha tocado ver nacer a Iglesia Bautista Vida Nueva Guatemala. Hermanos, yo hablo con el corazón aquí. Dios nos libre. Pero Dios nos libre, hermanos, de ser una iglesia así. Yo te quiero rogar que entre lunes en la mañana, voy a empeorarlo, entre domingo a la 1 de la tarde y sábado a las 6 de la madrugada, vivas una relación con Dios que es consistente
con lo que dices. Te quiero animar. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? No es fácil. Porque la carne pide. La carne pide. ¿Cuánto pide, hermanos hechos? No sé. Pero pide a cada segundo. 24 horas al día, 7 horas a la semana. La carne ruge pidiendo. Pide. Pero yo te quiero desafiar a que Vida Nueva Guatemala esté compuesta de creyentes que vivimos para influenciar la maldad de otros hacia el bien, a fin de que Dios no nos tenga que decir: ya, Checho, cálmala ya, cálmenla ya, apaguen el piano, apaguen el ruido, por favor, ya no puedo soportarlo, porque lo que están viviendo es una vida de doble moral. No, hermanos, no, es jugar a la iglesia. Mejor cerremos y apaguemos las luces, pero es jugar a la iglesia. Yo creo que se puede si tan solo tú dices: basta ya de satisfacer mi carne. ¿Y en qué caes? Solamente tú lo conoces. Solamente tú sabes en qué caes. Pero ¿por qué no decirle a Dios: Dios, dame la fuerza? Yo no quiero seguir más en esto. Quiero ser real. Quiero ser genuino. No un Elcana. Esto apenas comienza. Es un librazo primero de Samuel. En los siguientes domingos te voy a presentar a Penina, a Ana. Y vas a conocer a todos los familiares que están alrededor de ellos. No creas, hay buenísimos creyentes en el libro de Samuel. Hay buenísimos creyentes. Te animo a continuar. El próximo domingo vamos a seguir en el capítulo 1.